Muchas gracias. Realmente estoy encantado de estar aquí. Alguien me dijo el año pasado, te voy a llevar a Toledo. Y me han traído. Bueno, perdón, eso fue entonces, ¿no? Tardamos 10 minutos y ahora sí que estoy en Toledo realmente. Y espero, bueno, pues poder tener la oportunidad de ver algo de la ciudad. Quiero disculparme por esto, pero bueno, en julio, bueno, pues me pusieron un cacharrito de metal y me prometieron que para principios de octubre estaría jugando al fútbol. Bueno, probablemente jugaré el fútbol más bien en mayo, ¿no? Para mayo podré empezar a jugar al fútbol. Cada vez que voy al aeropuerto, por cierto, disparo todas las alarmas. Bueno, hoy parece que hay una cadena de traducción que tarda un poquito en llegar mi mensaje. Estamos, bueno, como ocurría en el pasado, estamos avanzando rápidamente, estamos aprendiendo a utilizar nuevas cosas, nuevas capacidades en el mundo de la educación, a veces en aulas, a veces en toda una escuela. Todos intentamos adaptarnos a los cambios e introducir cambios y todo depende de la actitud del director o la directora y de los profesores. Pero bueno, lo cierto es que los cambios son algo que están ocurriendo en todas partes y con el uso de los ordenadores, bueno, pues la verdad es que los ordenadores son ahora algo que se introdujo en la educación hace ya muchos años, pero hay pocas escuelas, pocos colegios que ofrezcan a sus alumnos ordenadores personales. Muchas veces se tienen que ir a un aula de informática y no siempre tienen acceso a ese aula de informática, pero aún así, bueno, no solo los cambios están relacionados con los ordenadores, hay muchas otras cosas que se utilizan hoy en el mundo de la educación. Así que en esta presentación lo que voy a hacer no va a ser tanto mostrar el tipo de cosas que yo hago cuando organizo talleres o imparto talleres, aunque bueno, hablaré de eso también un poquito. Más bien, sin embargo, lo que me gustaría es plantear una serie de preguntas, de cuestiones y daros que pensar para que nos planteemos una serie de cuestiones cuando hablamos del uso de las nuevas tecnologías en el mundo de la educación. Y voy a comenzar mostrando una imagen que seguro que os resultará familiar. Es una imagen que probablemente se pueda duplicar millones de veces en este mundo. Es una chica viendo un libro de texto, intentando repasar lo que le ha dicho el profesor o la profesora que tiene que estudiar. Y bueno, es una imagen interesante, pero tiene que desaparecer. No la imagen, la imagen no. Me refiero a la técnica. Porque en el pasado y hasta hoy, muchas escuelas, muchos profesores utilizan libros de texto y los libros de texto se siguen editando. Y sí, son importantes, no quiero decir con eso que haya que tirarlos a la basura y que digamos a las editoriales que cierren sus puertas, ¿no? Ahora bien, nuestros alumnos, nuestros estudiantes cada vez más, un porcentaje altísimo de alumnos tienen acceso a información de una forma muchísimo más sencilla. Muchos alumnos tienen iPhones o dispositivos similares y ciertamente también ordenadores personales y toda otra serie de dispositivos. Y vosotros sabéis, igual que yo lo sé, que es muy fácil conseguir cualquier información que nos interese utilizando un iPhone y utilizando un ordenador personal, por supuesto, también. Voy a intentar explorar luego cómo algunos profesores se han adaptado a esta situación.
Pero lo cierto es que hay una cuestión que hay que plantearse. La gente dice, bueno, ya no hacen falta libros de texto. ¿Pero es eso verdad? ¿Realmente no hacen falta libros de texto? El uso de iPhones o de ordenadores portátiles, ordenadores personales del tipo que sea, ¿realmente eso puede sustituir al libro de texto? En el mundo de la educación, ¿pueden sustituir realmente de forma eficaz los ordenadores y los iPhones a un libro de texto? Si lo pensamos, bueno, pues a primera vista puede parecer que no hacen falta ya libros de texto. Pero si pensamos en cómo utilizamos los libros de texto, y sobre todo si pensamos en la concepción que tenemos de lo que es la educación en este siglo, en comparación con el siglo XX, bueno, no es fácil responder a la pregunta, ¿verdad? Así que vamos a dejar esta pregunta ahí pendiente y luego intentaremos volver a ella un poquito después. Voy a intentar mostrar lo que han hecho algunos profesores para intentar responder a esa pregunta. Pero hay otra imagen que quería mostraros. Esta es una pintura muy bonita que cuando la veo me recuerda a mi época de colegial, cuando yo iba al cole. Aunque no se ve aquí, bueno, cuando yo iba al colegio, mis pupitres estaban, digamos, pegadas al suelo y los pupitres estaban todos alineados, la silla pegada al pupitre, el pupitre pegado al suelo y todos tenemos que mirar hacia adelante, ¿no?, al profesor. Y la mayoría de los alumnos pues ni siquiera veían que otros alumnos estaban a su lado, sino que se veían obligados a mirar al profesor y a la pizarra. Y aquí vemos cómo teníamos que levantar la mano para responder una pregunta. ¿Veis? Aquí hay un par o tres alumnos que levantan la mano. El profesor le daba la palabra a cada uno de estos alumnos, los alumnos decían algo, pero cuando decían algo, ¿a quién se dirigían estos alumnos? ¿A los otros alumnos? No. Se dirigían al profesor, ¿verdad?, cuando intervenía. Y eso es típico de este tipo de aulas como la que vemos aquí en la pintura. No, evidentemente los alumnos no estaban calladitos, decían cosas, pero solo hablaban, se dirigían solo al profesor y el profesor se dirigía a los alumnos. O sea que había una especie de patrón de intercambio oral, de comunicación, sí, había comunicación. Y cuando yo iba al colegio, si hablabas con alguien que estaba sentado a tu lado, con un compañero que estaba sentado al lado, bueno, eso no solamente te decían que no debías hacerlo, sino que hasta te castigaban por hablar con los compañeros en clase. Durante mucho tiempo, y no solo en el siglo XX, en el mundo resulta mucho más eficaz que haya equipos, grupos de personas que trabajan juntos para conseguir algo. Y es importante que nos comuniquemos entre sí, ¿no? Cuando trabajamos en equipo, en grupo, es importante que nos comuniquemos en este siglo y en el siglo pasado y mucho tiempo. Y como sabemos, otras veces los equipos no resultan muy eficientes por su manera de comunicarse y otras sí, son muy eficaces. Incluso en una gran empresa como esta, con tantos empleados, se pueden hacer cosas, y de hecho en este caso sí se ha hecho algo para que todos los que participan se comuniquen entre sí, para que todo el mundo se comunique de una manera muy sistemática, a veces directamente, otras veces de manera indirecta, pero tenemos una gran comunidad, no de individuos, no de personas a título individual, sino de personas que colaboran. Y yo tengo la impresión, y es la opinión de muchos educadores desde hace mucho tiempo, que las escuelas, los colegios deberían abordar esta cuestión y ayudar a los alumnos a colaborar entre sí, a trabajar unos con los otros. Y todos sabemos que esto ya se ha hecho, sabemos que ha habido un gran movimiento hacia el aprendizaje colaborativo. Hay muchas cosas que pueden hacer los profesores para que esto ocurra, para que haya colaboración efectiva y eficaz, ¿no? O sea que es algo que se lleva intentando hacer mucho tiempo y, bueno, cada vez hay más escuelas que intentan promover la colaboración. Pero en mi opinión,
En mi percepción, incluso en las escuelas en las que se intenta que haya colaboración, bueno, nos quedamos en la superficie. Y además luego hay muchas otras escuelas donde no se hace para nada y los profesores se limitan a enseñar del modo tradicional. Y yo quiero decir que cuando hacemos las cosas así no estamos prestando un buen servicio a nuestros alumnos. Porque luego cuando van a la calle y hablan con sus amigos, bueno, pues ahí se establece otra dinámica. Y eso muchas veces hay una persona dominante que es la que marca las pautas para los demás. Y esto tenemos que intentar contrarrestarlo y que no haya uno que marque la pauta, sino que sea todo más colaborativo, más en equipo. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Hay un movimiento ahora que intenta alejarse de las aulas reales y que intenta establecer aprendizaje online, ¿no? Aprendizaje en Internet. Y la pregunta que yo planteo, ¿cómo pueden estos cursos online imitar un poco ese aprendizaje colaborativo si pensamos que ese es el futuro, ¿no? Es un tema del que yo leo muchos artículos todos los días. Me gustaría comenzar con estas dos preguntas, dejándolas ahí como telón de fondo, y me gustaría que analizáramos una serie de cosas para ver si podemos encontrar respuesta a ambas preguntas. Esto que vemos aquí es un resumen típico de algunas conferencias que ha dado mucha gente, conferencias como la que estoy impartiendo yo ahora, etcétera, hablando de la educación en el siglo XXI y cómo la educación en el siglo XXI debe cambiar sus prioridades y cumplir estos tres requisitos y convertirlos, ¿no?, en la piedra angular de la educación, en contraste a lo que se hacía en el siglo XX. Hay mucho pensamiento, a veces pensamiento crítico, otras veces no. Bueno, tenemos que enseñar a los alumnos a pensar. En las aulas tradicionales, los alumnos lo que hacen es seguir órdenes y no pensar. Y cuando piensan, lo que hacen es simplemente utilizar su memoria, que es una forma de pensar unidimensional. Lo que tenemos que hacer es ayudar a los alumnos a comunicarse entre sí, no solo con el profesor. Y es importante que los alumnos sean capaces de trabajar en colaboración con sus compañeros. Y debemos organizar las cosas en las escuelas, en los colegios, para que los alumnos practiquen esa forma de colaboración de una manera eficaz y eficiente. Y esto está en contraste con la educación del siglo XX. Y además es un contraste enorme, ¿no? Aunque sabemos que en el siglo XX, sobre todo en la última parte del siglo XX, ya hubo muchas voces que empezaron a decir que el hacer las cosas a la manera tradicional no resultaba eficaz. De hecho, yo creo que la manera en que enseñábamos en el siglo XX, bueno, en mi opinión, esa forma de enseñar es responsable de muchos de los problemas que tenemos hoy en la sociedad. Muchos de los errores que se cometen hoy se deben a esa educación que se impartió en el siglo XX. Pero en contraste con esa forma de pensamiento individualista, bueno, en el siglo XX lo que hacíamos era convertir a los alumnos en receptores pasivos de información, en lugar de convertirles en personas que buscaran información y utilizaran su propio juicio, ¿no?, su propio pensamiento crítico. Como digo, eran simplemente receptores pasivos de información. Funcionaban como individuos, ¿no? Y eso daba lugar a situaciones en las que se establecía una especie de competencia. La gente decía, yo no le voy a enseñar a mi compañero lo que descubrí ayer. Escribí un pequeño ensayo sobre este tema, pero no se lo voy a enseñar a mi compañero porque no quiero que me copie. Yo quiero sacar mejores notas. Y esa conversación tradicional que acabo de comentar con el profesor, bueno, cuando los alumnos hablaban entre sí en la clase, bueno, pues se les castigaba, ¿no? Incluso ahora se hace. Evidentemente los alumnos podían hablar entre sí en los pasillos, en el recreo, etcétera. Pero por lo general, cuando hablan los alumnos en los pasillos, en el recreo, no hablan de lo que están aprendiendo.
Y en lugar de cooperación, lo que se fomenta es el individualismo. Es una manera de enseñar que lo que hace es que los alumnos pues quieran sacar mejores notas que los demás, que digan, yo soy el único que va a sacar un sobresaliente de los 100 compañeros y el resto va a sacar una peor nota. Y eso, como sabemos, bueno, pues ha continuado incluso en el siglo XXI, ese tipo de actitud. Y el contraste es enorme con estos cambios que se están produciendo ahora y estos cambios que mucha gente defiende, ¿no?, que deben ser los cambios que se deben introducir y que se están introduciendo en la educación del siglo XXI. Es un cambio drástico. Y hace falta cambiar muchas cosas. Hace falta cambiar no solamente el espacio físico, ¿no?, las cosas que se hacen en el aula, sino también hay que cambiar la actitud. Y eso es lo más difícil. Cambiar la actitud, como todos sabemos, es lo más difícil. Todo eso está muy bien, porque cuando esta forma de educación funciona, yo he visto que se produce una transformación enorme en las clases, en las aulas. Yo he trabajado con el con la madre Montserrat y sus compañeras. Empecé a trabajar con ella en el año 2007 y hemos trabajado mucho para cambiar el colegio. Todo el mundo quería cambiarlo y ha sido estupendo porque lo primero que ha cambiado ha sido su actitud. Y he ido clase tras clase y he visto cómo las aulas se convertían en aulas centradas en el alumno. Los alumnos han participado y los profesores han orientado, guiado a los alumnos, no han dado órdenes, en comparación con las aulas centradas en el profesor que teníamos en el siglo XX y que muchas veces seguimos practicando, porque es que es difícil alejarse de esta forma de educar, ¿no? Es una manera de decirle a los alumnos los que tienen que hacer y ellos nos devuelven lo que les hemos enseñado en forma de examen, ¿no? Queremos que recuerden exactamente lo que les hemos enseñado. Esa es la forma tradicional. Y este movimiento hacia la creación de aulas centradas en los alumnos es un movimiento que yo aplaudo, realmente me encanta, y cuando lo veo funcionando, cuando veo esta forma de clase funcionar, me encanta. Pero ¿cómo se puede llegar ahí? En estas conferencias, yo he asistido a muchísimas conferencias, siempre se transmite un mensaje que también intentan transmitir los ministerios de educación. Ha habido mucha gente que ha trabajado intentando ver cómo podemos ayudar a los alumnos a comunicarse mejor entre sí, a colaborar mejor entre sí. Y una cosa que yo he visto es que cuando se menciona la palabra pensamiento, bueno, la gente empieza a decir una serie de cosas muy vagas, muy abstractas, pero tengo la impresión de que los promotores de este movimiento no tienen una idea muy clara de cómo hacerlo. Y parece que es algo universal, ¿no? Cuando yo pregunto, a ver, ¿y esto cómo lo vais a hacer? ¿Cómo vais a promover ese pensamiento crítico, etcétera? Me dicen cosas como muy típicas, ¿no? Dicen, no, que lo que queremos es tener más debates en el aula, que los alumnos se comuniquen entre sí, hablen unos con otros. Y eso está muy bien, claro que sí. Pero si nos paramos a pensarlo por un momento, bueno, estos debates ya los llevamos teniendo mucho tiempo, pero ¿eso les ayuda a ser pensadores críticos a los alumnos? No, realmente no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para enseñar a los alumnos a pensar mejor, a ser pensadores críticos? Bueno, me gustaría dedicar un par de minutos a esta cuestión, porque para mí es una de las cuestiones cruciales que tenemos que plantear. Y hay que replantearse esta cuestión, porque si pensamos en incorporar los medios electrónicos en el mundo de la educación, en las escuelas, la pregunta que hay que plantearse es si al hacerlo así vamos a frustrar o vamos a promover los objetivos de la educación. Y los objetivos de la educación en este siglo son diferentes a los del siglo pasado. No estamos hablando solo de memoria, no, estamos hablando de una mejor comunicación, de un pensamiento crítico, y todo esto hay que planteárselo también cuando hablamos del uso de medios electrónicos. ¿Por qué debemos enseñar a pensar? ¿Por qué debemos centrarnos en el pensamiento crítico? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, con frecuencia cuando le digo a la gente
en el avión, cuando me pregunta alguien, por ejemplo, ¿a qué te dedicas? Y yo digo, soy director del Centro Nacional de Pensamiento en la Educación. Y me dicen, ¿eso de pensamiento? ¿Por qué hay que enseñar a pensar? ¿No piensa la gente ya de por sí? Todo el mundo piensa, ¿no? Y sí, es verdad. Pensamos desde que nacemos, o incluso quizá antes de nacer. Y sabemos como docentes, como profesores, que no debemos perder el tiempo enseñando a los alumnos cosas que ya saben, ¿no? Lo que se supone que tenemos que hacerles es enseñarles cosas que no saben. Si todo el mundo piensa ya, pues entonces ¿para qué enseñarles a pensar? Pero la cosa es un poquito más sutil que todo eso, como todos sabéis. Por ejemplo, he observado que en España, en vuestras tiendas, vendéis periódicos de prensa amarilla y periódicos serios, igual que ocurre en Gran Bretaña, en Estados Unidos y en todo el mundo mundial. Este es un ejemplo de un tabloide, de una prensa amarilla. Aquí pone: sonda espacial encuentra dinosaurios en Marte. Es de los años 90 ese periódico, esta portada. Y es interesante porque lo descubrí cuando entré en una tienda para comprar un periódico serio. Quería comprar el New York Times y cuando entré en el kiosco me encontré una pila de New York Times así de grande. Y luego miré al lado y me encontré otra pila enorme del periódico de mi ciudad, el Boston Globe. Y me pareció interesante. Y entre los dos me encontré con este otro periódico, tabloide más bien. Y es interesante, solo quedaban 2 ejemplares y pensé, pero bueno, es que este periódico vende como churros, ¿no? Y luego me fijé y me reí. Me eché a reír porque cuando yo era niño aprendí que aunque los dinosaurios habían existido sobre la faz de la Tierra hace millones de años, eran parecidos a los humanos en el sentido que necesitaban oxígeno para sobrevivir, ¿no? Y también me enseñaron que en Marte no hay oxígeno. Así que me reí cuando vi esta portada y pensé, esta gente se acaba de inventar una historia para vender más periódicos. Y así fue. Y vendieron como churros. Sí, sí. La gente lo compraba. Y yo pensé, y por cierto, la gente que compró el periódico probablemente tenía una actitud diferente a la mía. Seguramente cuando vieron esa portada dijeron, ¡uy, qué interesante! Han encontrado dinosaurios en Marte. Y se compraron un ejemplar del periódico para leer la historia, ¿no? Bueno, siento decir que yo también me compré un ejemplar para utilizarlo en mis cursos, claro, no para leerlo, para usarlo en mis cursos. Evidentemente, cuando leías el periódico, veías que no hablaba para nada de dinosaurios en Marte. Era solo un titular. Y bueno, pues es una estrategia que se suele utilizar, ¿no? Y esto nos da una pista, porque todo el mundo piensa, pero no todo el mundo piensa de la misma manera. No todo el mundo piensa con el mismo cuidado, la misma atención. Hay gente que da las cosas por sentadas, que se cree las cosas a pies juntillas, sin pensar. Y eso ocurre no solo con periódicos como este, pasa también con los coches, con los cereales. Estos son anuncios publicitarios. Y hay millones de anuncios publicitarios en las revistas, en los periódicos, en la tele, en todas partes. Y la gente lee estos anuncios o los ve en la tele. Y te dan información, sí, es verdad. Si tú estás pensando en comprarte un coche y vieras este anuncio, pues a lo mejor te gusta el color rojo, por ejemplo, y dices, ¡wow! ¡Qué bonito! ¡Qué coche tan bonito! Voy a ir a echar un vistazo a este coche en el concesionario. Evidentemente, los que hicieron este anuncio no piensan que todo el mundo que va a verlo va a ir al concesionario a comprarse el coche. Porque, bueno, es un caro comprarse un coche. Pero sí que mucha gente va a ir a verlo, ¿no? Aunque no vaya todo el mundo. Y entonces estarán a la merced del vendedor, del concesionario, que les dará más información y al final acabarán firmando un contrato y se comprarán el coche. Pero ¿qué es lo que nos dicen aquí? A ver. ¿Y este otro anuncio? Aquí no están vendiendo automóviles, aquí están vendiendo cereales. Ellos se aseguran de que nos enteremos de lo que están hablando. Nos dan información. Y la información suena bastante bien, ¿no?
Este anuncio lo han diseñado para que la gente compre Honey Smacks, este cereal. Pero si lo pensáis por unos segundos, te das cuenta enseguida de que dices, a ver, un momentito, yo necesito más información sobre este coche o sobre estos cereales Honey Smacks. Antes de comprármelos, yo necesito conocer otro tipo de información, por ejemplo. ¿Qué otras cosas interesa saber sobre este cereal antes de comprarlo? Decídmelo. Venga, decid algo. El precio, claro. No te dicen cuál es el precio. Y es posible que sean muy caros estos cereales. ¿Y qué más? ¿Qué más nos interesa saber? Los ingredientes. Tampoco te dicen nada de los ingredientes. Y hay un ingrediente en particular en el que la gente se fija mucho, ¿no? En el azúcar. ¿Cuánto azúcar contienen estos cereales? Porque es posible que en tu familia haya diabetes, ¿no? Y a lo mejor pues te interesa saber cuál es el contenido de azúcar de estos cereales. El pararse a pensar, que es lo que intenta que no hagamos este tipo de anuncios, es muy importante pararnos a pensar. Y si lo hacemos, y si somos conscientes de que es importante, ¿cómo podemos enseñar a nuestros alumnos para que tengan el hábito de pararse a pensar? Hay gente que dice, vamos a enseñar a la gente habilidades para pensar. Y hacen una lista. Comparar, contrastar, predecir, resolución de problemas, toma de decisiones, secuencias. Y decimos, bueno, debemos enseñar a los alumnos a hacer más de eso en la clase, en el aula. Pero hay que tener mucho cuidado. Podemos organizar estas listas por categorías. Hay una serie de procedimientos y habilidades que tienen que ver con la generación de ideas, sobre todo ideas creativas. Tenemos que pedir a los alumnos que generen ideas. Y una vez que tienen ideas, hay que analizarlas, ¿no? Saber de qué ideas se trata. Y hay distintas maneras de hacerlo. Comparando, contrastando, clasificando, etcétera. Esta es una manera de organizar el pensamiento. Y finalmente, queremos que los alumnos, una vez que hayan analizado esas ideas, decidan si son buenas ideas, que utilicen su pensamiento crítico y evalúen esas ideas. Y aquí tenemos algunas de las cosas que hacen los alumnos cuando evalúan ideas. Y es difícil de ver lo que pone abajo del todo de la diapositiva, pero ahí pone que hay una serie de tareas más complejas de pensamiento, como por ejemplo la toma de decisiones, la resolución de problemas, y por supuesto que queremos enseñar a los alumnos a hacerlo, a tomar decisiones y a resolver problemas. Pero hay que tener mucho cuidado porque, vamos a hablar por ejemplo de la toma de decisiones. ¿Cuántos de vosotros habéis tomado al menos una decisión en vuestra vida? Levantad la mano los que hayáis tomado al menos una decisión en vuestra vida. Por supuesto que todos levantáis la mano. Ahora pensad en vuestro proceso de toma de decisiones. Desde que nacisteis, ¿cuántos de vosotros habéis tomado al menos una decisión de la que luego os habéis arrepentido? Levantad la mano. Yo antes le pedía a la gente que me diera ejemplos. Y me daban muchos ejemplos sobre, por ejemplo, me equivoqué de pareja. Y la verdad es que al final era un poco así sensible la situación, así que he dejado de preguntar. ¿Y esto qué nos demuestra? Bueno, pues nos demuestra algo muy sencillo, y es que podemos hacer todas estas cosas, pero podemos hacerlas mal. A veces las hacemos bien, otras veces las hacemos mal. El mero hecho de que la gente tome decisiones, de pedir a los alumnos que tomen decisiones, que resuelvan problemas, incluso que comparen y contrasten, eso no significa necesariamente que lo hagan con habilidad, de manera, digamos, habilidosa, ¿no? Igual que los alumnos pueden salir con un grupo de alumnos y jugar al fútbol, el hecho de que jueguen al fútbol con sus amigos no quiere decir que jueguen bien al fútbol. Tienen que aprender a jugar bien al fútbol, ¿no? Para hacerlo bien.
Igual que nosotros tenemos que enseñar a los alumnos a hacer todas estas cosas bien, con habilidad. Otro ejemplo sería tocar un instrumento musical, ¿no? Cuando yo era más joven, bueno, me enamoré del cello, del violonchelo, así que mis padres me compraron uno, yo tocaba el cello, y sí, es verdad, tocaba el violonchelo, pero cada vez que tocaba el cello la gente se echaba las manos a la cabeza. Y llegó un momento que pensé, bueno, me parece que no se me da muy bien esto de tocar el cello. Así que mis padres contrataron a un profesor de cello para que me enseñara a tocar el cello bien, para que sujetara el instrumento bien, para que, bueno, tocara las cuerdas no en ángulo, sino de forma recta, etcétera, y que sonara bien el instrumento. Bueno, pues lo mismo tenemos que hacer con el pensamiento. Si queremos que nuestros alumnos piensen mejor, tenemos que orientarles, tenemos que guiarles y enseñarles una serie de cosas que deben hacer. Y esto debemos hacerlo de manera explícita, igual que un entrenador de fútbol o igual que hace un profesor de música. Y ayudarles a practicar para que llegue un momento que no tengan que pensar en lo que están haciendo, sino que lo internalicen, para que cuando salgan al campo de fútbol no tengan que pararse a pensar, ahora le voy a dar una patada al balón con la derecha. No. Para que tengan ya, digamos, una especie de estructura mental que les permita pensar bien, ¿no? Eso es lo que queremos hacer con el pensamiento. Lo que tenemos que enseñar son habilidades de pensamiento. Y esas habilidades tienen que ver con la realización de todas estas tareas, toda esta forma de pensar, hacerlo de manera habilidosa. Ya sé que es una lista muy larga, que impresiona, y nunca he pretendido decir a nadie que todos los profesores tienen que enseñar todas estas cosas porque es complicado, pero bueno, en una escuela se pueden dividir las tareas. En un curso se empieza con una serie de cosas, en el curso siguiente se introducen otras más, etcétera. Así que no entréis en pánico, ¿eh? Hagamos esto no como parte de un programa de estudios, un currículum independiente, no, vamos a integrar todas estas habilidades en la enseñanza general, porque en muchas escuelas, en muchos colegios, los alumnos piensan que lo que están haciendo a través del libro de texto, en el aula con el profesor, pero lo hacen de una manera un poco estrecha de miras, ¿no? Utilizando la memoria, recordando palabras, recordando el texto. Bueno, pues nosotros lo que queremos es que hagan algo más, que utilicen este pensamiento de mayor nivel para pensar críticamente en lo que están aprendiendo, para que aprendan con una mayor profundidad, para que se planteen por qué están aprendiendo esto o lo otro. Ya sé que suena un poco complicado, pero os diré que yo llevo dedicándome a esto desde hace 30 años. He trabajado en muchos colegios, con muchos docentes. Cada vez que puedo intento hacerlo de forma práctica y he visto que esto se puede hacer. Lo he visto, digamos, en vivo y en directo en muchas aulas y muchos profesores me dicen, oye, esto es maravilloso. No voy a volver a mi forma de enseñar anterior. Y yo siempre le digo a los docentes, bueno, es que hay que probarlo. Pruébalo y a ver si te funciona. Veamos qué hace falta, qué es lo que hay que hacer. Yo tengo la impresión de que cada alumno puede convertirse en un pensador crítico y en un buen alumno. Todos, incluidos aquellos que tienen a lo mejor problemas de aprendizaje. La enseñanza del pensamiento es algo que podemos utilizar con todos los alumnos. Todos los alumnos pueden aprender a pensar. Y de hecho, hay muchos alumnos que hacen todo esto, pero lo hacen en la calle, no en la escuela, no en el aula. Y nosotros podemos enseñarles a hacerlo también en el aula. Pregunta. ¿El uso de nuevas tecnologías en la educación va a promover o va a obstaculizar esta nueva concepción de la educación? No es fácil responder a esta pregunta, no hay una respuesta rápida, pero veamos qué es lo que han hecho algunos profesores. Aquí tenemos una lección de infusión o una clase de infusión. Lo que hace el profesor es infundir y utiliza el pensamiento crítico incorporándolo al contenido
curricular. Y en este caso, bueno, enseña a pensar a través de la toma de decisiones. En este caso, el profesor no se limita a los alumnos no se le limita a hacer una pregunta de qué debería hacer. No, más bien lo que le dice a los alumnos es que hagan una lista de preguntas que deben saber responder para luego tomar la decisión. Y yo os quiero decir a los que estáis hoy aquí, es que todos sabéis en qué consiste esta lista, pero digamos que es algo que está ahí sumergido en vuestro cerebro y lo que tenemos que hacer es sacarlo a la superficie. ¿Y cómo lo hacen los profesores? Pues pidiendo a los alumnos que les den ejemplos de decisiones que han tomado en su vida y les preguntan, a ver, ¿cuáles son esas otras preguntas que habría que responder antes de tomar la decisión de comprarse este coche o este cereal? Y por lo general, bueno, pues trabajan con una hoja en blanco donde se empiezan a enumerar preguntas. Luego los alumnos presentan el trabajo que han realizado al profesor y el profesor lo que hace es generalizar estas preguntas y de manera explícita o implícita elabora lo que llamamos un mapa mental, aunque sea verbal. Por ejemplo, cuando uno toma una decisión es importante pensar no solo en una respuesta, sino en distintas opciones, porque es posible que este producto que estás planteándote comprar, por ejemplo, sea bueno, pero puede que haya otro que sea mejor. Así que hay que pararse a pensar en cuáles son las otras opciones. Y una cosa que llevamos diciendo mucho tiempo a nuestros hijos, cuando llegan a la adolescencia o incluso antes, hay que pensar en las consecuencias de lo que haces, ¿no? Si haces esto, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué consecuencias va a tener esta acción? Y es importante que las decisiones las basemos en eso, que no pensemos solo en las buenas consecuencias, sino también en las malas. Y que las sopesemos, ¿no? Las buenas con las malas. Hay que plantearse este tipo de preguntas. Y cuando los alumnos empiezan a pensar de forma crítica, lo que hace el profesor es guiarles, orientarles, diciéndoles cosas como las que acabo de mencionar. Y algunas consecuencias son mucho más importantes que otras, no todas valen lo mismo, ¿no? Así que hay que incluirlas en la lista, ¿no? La importancia de cada consecuencia. Y de hecho, este tipo de lista la genera los alumnos cuando se paran a pensar en el tipo de preguntas que deben plantearse cuando van a comprar un coche o un cereal. Y es el profesor el que les ayuda a los alumnos a organizar todo esto dentro de una estrategia, y la rutina que van a utilizar va a ser, bueno, primero dejar explícita la estrategia, apuntándola en la pizarra, para orientar a los alumnos, y luego convirtiéndolo en un contenido importante dentro del currículum o del programa de estudios, ¿no? Así que este profesor en concreto, un profesor de ciencias de octavo, estaba trabajando con los alumnos, estaban leyendo un libro de texto sobre fuentes de energía, y en los libros de texto se dedicaba un par de párrafos a la energía nuclear. Se explicaba cómo funciona la energía nuclear, luego la energía solar, luego la energía eólica, el petróleo, cómo con el petróleo se puede producir electricidad, etcétera. Y luego una serie de preguntas y respuestas, como por ejemplo qué tipo de máquinas se utilizan en una central nuclear, etcétera. Bueno, este profesor de ciencias no estaba muy de acuerdo con esa manera de enseñar las distintas fuentes de energía y se dio cuenta de algo que todos conocemos. Hoy en día la gente no solo piensa en cómo funcionan esas fuentes de energía, sino que la gente también le interesa saber cuál es la mejor fuente de energía para su país o para su comunidad. No en qué consiste cada energía, sino cuál es la mejor. Y, por supuesto, a la gente le interesa saber esa información. Y este profesor pensó que era un buen momento para que practicaran el pensamiento crítico y la buena toma de decisiones, y al mismo tiempo que aprendieran el contenido, ¿no? Pero aprendiéndolo de una manera más profunda. Pregunta: ¿hay alguna fuente de energía alternativa que sea mejor que el petróleo? Y evidentemente la respuesta no es simplemente sí, ¿no?
Lo que queremos es que los alumnos se paren a pensar en ello y que las respuestas, en el sentido de, por ejemplo, yo prefiero la energía solar. ¿Por qué? ¿Por qué es mejor la energía solar que el petróleo? De manera que tengas que utilizar el pensamiento para apoyar tus ideas con razones, para poder presentar esas ideas a los demás, darles que pensar, etcétera. Este profesor o profesora, porque era una chica, comenzó con un gráfico muy sencillo, intentando organizar las ideas. Y bueno, quiero decir que cuando yo organizo talleres, trabajo con todas esas estrategias y se las enseño a los profesores. Y cada profesor tiene su propia manera de organizar, ¿no?, las cosas. Y eso ayuda mucho a los alumnos. Estos sistemas de clasificación normalmente son desarrollados en el propio aula, ¿no? Lo hacen los profesores y los alumnos. Piensan, a ver, ¿cuál es la mejor manera de expresar nuestras ideas de manera gráfica? Es muy sencillo. En este caso hablaban de por qué hay que tomar una decisión. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué opciones tenemos? Y lo que hace esta profesora de ciencias es dividir a los alumnos en grupos de 3 o 4 personas y les pide a los alumnos, a los grupos, que rellenen la columna de la izquierda. Y luego cada grupo tiene que presentar, hacer una apuesta en común. Y claro, no todos los grupos presentan todas las opciones, sino una o dos cada uno para que todos los grupos puedan participar. Y el profesor o la profesora lo pone todo en una especie de gráfico para que eso represente, digamos, el pensamiento de todo el aula, de todos los alumnos. Decidme, ¿qué opciones hay aparte del petróleo en cuanto a fuentes de energía? Levantad la mano y mencionar alguna fuente de energía. La energía solar. Vale, ¿qué otra fuente de energía se os ocurre? Mareomotriz, hidráulica, eólica, biomasa. Bueno, pues los alumnos hacen esto, se dividen en grupos, elaboran una lista y el profesor suele preguntar, ¿a cuántos se os han ocurrido 5 opciones? Hay algunos que dicen sí, nosotros. Venga, pues ahora 10, para intentar, retar a los alumnos. Y luego les pide poner fuentes de energía raras. Las más normales son la nuclear, la solar, etcétera, pero a ver si se os ocurren ideas innovadoras. Porque a veces esas nuevas ideas funcionan mejor que otras. Aquí tenemos una lista de un aula, de un grupo de alumnos: nuclear, solar, carbón, petróleo. Esas son normales, ¿no? Cualquiera esperaría encontrarlas. Mareomotriz, sabemos que se está experimentando con la mareomotriz. De los rayos de las tormentas, qué interesante. Esta es una lista a modo de brainstorming, como se llama en inglés, ¿no? Y evidentemente a los alumnos no se les pide que expliquen si funciona o no. Simplemente que hagan una lista y luego exploren cuáles son las mejores. Geotérmica, eólica, mareomotriz, quemar basura, hidroeléctrica, energía animal. Qué interesante, ¿no? Utilizamos a los animales desde hace mucho tiempo, ¿no? Antes para tirar de los carros, ¿no? Pues igual que utilizamos hoy gasolina, pues antes utilizamos los caballos. La madera, el metano, la energía humana. ¿Y eso qué es, eso de energía humana? ¿Cómo funciona eso? Reacciones químicas, como por ejemplo las baterías o las pilas, gas natural, etanol y gravedad. Esa de energía humana, el profesor... lo que suele hacer esta profesora de la que hablaba antes era intentar que todos los alumnos supieran en qué consiste. Y entonces le pidió a los alumnos que proporcionaron esta idea, dijeron, imaginaros que todos los humanos se ponen un tapiz rodante y empiezan a correr en el tapiz rodante, en una cinta de correr, ¿no? Bueno, pues si muchos millones de personas corrieran cada día en una cinta de andar o de correr, bueno, pues quizá con eso se generaría mucha energía, ¿no? Buenas ideas, ¿no? Pero esta es una lista impresionante, ¿no? Es una lista enorme porque parece como si tuviéramos que obtener información de cada una de estas fuentes de energía. Por lo tanto, estamos hablando de mucha información. Así que
En este caso, la profesora lo que tiene que hacer es decir, ahora vamos a reducir la lista, vamos a pensar en los factores que debemos tener en cuenta, que debemos considerar a la hora de decidir cuál es la mejor opción en cuanto a fuente de energía para nuestro país. Y hay una serie de factores que hay que tener en cuenta. No el número del presidente de la empresa que produce esta energía, no, eso no nos interesa. ¿Cuáles son los factores que interesan? A ver, mencionad algunos factores, cosas que os gustaría averiguar sobre cualquier fuente de energía a la hora de decidir si es la mejor o si no es buena, etcétera. Las consecuencias políticas de utilizar una fuente de energía. El coste, por supuesto, claro, el coste. La contaminación. La eficiencia, la seguridad. Vamos a ver qué dijeron estos alumnos. Aquí tenemos a estos alumnos trabajando en grupos de 3, intentando elaborar una lista. Y podéis ver que hay uno que está apuntando, otro hablando. Aquí vemos la lista que hicieron los alumnos de esta clase. Es interesante el coste de producción de energía, la disponibilidad, el impacto medioambiental, si es renovable o no, la seguridad, el coste de la energía para los consumidores, o sea, el precio que tienen que pagar los consumidores, que es también muy importante, facilidad de producción, si es una tecnología muy compleja o no, el tipo de puestos de trabajo que se pierden por utilizar ese tipo de energía. Luego también la aceptabilidad por parte del público, la tecnología necesaria, la accesibilidad, como decía, y si es diferente al petróleo, cuánto cuesta cambiar de un sistema basado en el petróleo a esa nueva fuente de energía. Bueno, está muy bien, ¿no? Pero aquí lo que tenemos son 2 listas. Una donde se enumeran los distintos tipos de energía y en la otra tenemos los distintos factores a tener en cuenta. Esos alumnos luego tuvieron que organizar esto en una especie de gráfico para que todo fuera fácil de ver, ¿no? Para saber cuáles son las buenas fuentes de energía y las no tan buenas. Estoy seguro que algunos de vosotros tendréis ya alguna idea del tipo de gráfico que hicieron. En realidad fue una matriz donde pones las opciones en una columna, luego las consecuencias relevantes. Por ejemplo, nuclear, solar, eólica. Y donde pone coste de la energía solar, ¿aquí qué pusieron? Pues una serie de signos de interrogación. Evidentemente, hay que averiguar cuánto cuesta un panel, una placa solar, cuántas placas solares son necesarias para calentar una vivienda estándar, etcétera, etcétera. ¿Alguno de vosotros sabéis la respuesta a estas preguntas? Quizá alguno de vosotros se haya comprado una placa solar, pero la mayoría de los alumnos no se han comprado una placa solar en su vida. Y esta información, además, nunca la encontramos en los libros de texto, porque es demasiado específica, ¿no? Imagínate que estáis trabajando en un grupo de 4. ¿Dónde podéis conseguir información para rellenar esa casilla? Pues entrando en Internet. ¿Y dónde más? Imagínate que no tienes acceso a Internet. ¿Dónde puedes conseguir esta información? En revistas, libros. ¿Y de dónde sacas esos libros? ¿De la biblioteca? Ah, vale, vas a la biblioteca y buscas un libro. Imagínate que no hay biblioteca cerca. ¿Qué harías? Intentarías encontrar algún experto en la universidad local, algún experto en energía y le entrevistarías. Imagínate que no hay expertos a los que acudir. ¿Qué haces? ¿Buscarías energía solar dónde? No. O sea, quitarías la energía solar de la lista, o sea, tirarías la toalla. O podrías hacer un experimento tú solito, ¿no? También. Los alumnos, ¿sabéis lo que suelen decir? Dice, pues te vas a las páginas amarillas de la guía telefónica a ver si hay empresas que se dediquen a fabricar placas solares, les llamas por teléfono y les preguntas cuánto cuesta una placa solar. Yo soy el profesor y vosotros sois un grupo de alumnos en mi clase y me habéis dicho dónde vais a conseguir esa información, pero yo os voy a ayudar.
os voy a ayudar y lo que voy a hacer va a ser darle a toda la clase una semana y a cada grupo le voy a pedir que trabaje en un tipo de energía. El tuyo va a trabajar en energía nuclear, el otro en la solar, el otro en la eólica. Y os voy a ayudar a elaborar un plan para obtener esta información. Por ejemplo, tú vas a ser el que se va a dedicar a buscar en Internet. Tú vas a ser el que irá a la biblioteca. Tú serás el que intentarás encontrar expertos. Y tú llamarás a fabricantes de paneles solares, de placas solares. Y dentro de una semana os voy a pedir que volváis y compartáis esa información y de esa manera rellenar todas estas casillas. Al menos la fila que te corresponde, ¿no? ¿Qué es lo que está enseñando este profesor o esta profesora a sus alumnos? Pues les está enseñando a obtener información que ahora no tienen. Y es una de las habilidades necesarias a lo largo de toda la vida. Cuando la gente sale del cole, necesita saber cómo encontrar información. Porque en la vida normal no tenemos libros de texto y además los libros de texto no te hablan de todas estas cosas. Muy interesante, ¿verdad? Bueno, pasó una semana y yo era bastante escéptico. Pensé, una semana es poco tiempo. No van a poder terminar esa matriz en una semana. Y os voy a mostrar lo que mostraron los profesores. No hace falta que lo leáis, simplemente que os hagáis una impresión visual de cómo en una sola semana los alumnos consiguieron un montón de información, reunieron muchísima información. Y la profesora puso esto en la pantalla con toda la información que habían encontrado los alumnos y así pues era más fácil comparar unos tipos de energía con otras. Y yo pensé, wow, estos alumnos han aprendido más sobre la energía y las fuentes de energía que cualquier persona que pueda haber en este colegio. Me pareció estupendo, porque esta misma técnica se puede utilizar también en otras clases, en otras materias, ¿no? Y en otros tipos de aprendizaje. Y el truco, bueno, a mí me gusta mostrar ejemplos de cosas que han utilizado algunos profesores y que han inspirado a otros profesores a hacer algo parecido en sus propias clases. Y de hecho, en aquellas escuelas con las que trabajamos nosotros, a mí me gusta volver a las 2 semanas y trabajar con cada profesor individualmente para hablar de qué están haciendo en sus aulas y ayudarles a hacerlo mejor, ¿no? Pero lo que vemos aquí es más que información, no es solo información, no es como un horario, ¿no? Ni una agenda, no. Hay una pequeña anotación. Veis que hay un signo de más o un signo de menos y asteriscos. ¿Qué significa un signo menos? Pues es algo negativo, ¿verdad? Que la consecuencia es negativa. Y cuando hay un signo más, pues es algo bueno, ¿no? Aquí podéis ver cómo sopesaron los pros y los contras. Es bastante fácil. Cuando ves que todo es negativo, relativo a una fuente de energía, es muy fácil llegar a la conclusión de que quizá no sea la mejor fuente de energía para ti, ¿no? Y si todos son signos positivos, entonces, ¡guau, qué bien! Por lo general hay una mezcla de ambas cosas y hay que juzgar por uno mismo, ¿no? Ser críticos. Pero antes hay que pensar en cuáles son los factores más importantes. Y esta es una de las cosas que se les pedía que hicieran. Y de ahí los asteriscos. En la clase habían debatido cuáles eran los factores que más pesan, ¿no? En el caso de que haya un conflicto entre, por ejemplo, el coste de producción y el impacto medioambiental cuenta más. Cuenta el doble o el triple que el coste de producción. Y esto te permite al final sumar todos los signos más, dándole la ponderación que merece según sea un factor más importante o no, y así obtienes una cifra. Y el tipo de energía que más alta puntuación reciba, pues es el que sale ganando, ¿no? Evidentemente las cosas no funcionan así, de forma tan lineal, porque hay diferencias entre unas fuentes de energía y otras. Y eso significa que no todos los signos más y menos tienen la misma ponderación. Y hay que pensárselo muy bien. Y de hecho, en esta clase, Rita, que era la profesora, bueno, había desacuerdo entre los alumnos. Había 3 o 4 opciones diferentes que ganaron. Por ejemplo, uno de los alumnos dijo, yo prefiero el petróleo, y otros dijeron, no, tiene muchas desventajas. Otro decía, yo prefiero la solar, otro la eólica. Pero bueno, lo importante es que
No todos dijeron nuclear, nuclear porque es muy buena, no. Podían dar las razones para apoyar su decisión. Dijeron, bueno, si nos decantamos por la energía nuclear, estas van a ser las consecuencias, estas son las ventajas y estas las desventajas. O sea, podían apoyar sus ideas con pensamiento crítico. Y a mí me pareció, oye, qué clase tan buena. Yo suelo promover clases que duren 1 o 2 días. Esta clase duró 1 semana, pero fue muy buena. Y el primer día, la profesora podría haber llegado y haber presentado esta matriz y haberles dicho, estudiárosla. No. Fueron los alumnos los que sacaron la información, los que la descubrieron, perdón. Pero con eso no termina. Porque entonces la profesora les dijo, quiero que 2 de vosotros que tengáis opiniones divergentes, uno ha dicho que metano y el otro ha dicho que energía solar. Bueno, pues quiero que mantengáis la mente abierta, que no penséis que la decisión que habéis tomado es definitiva. Quiero que tengáis un debate, que discutáis entre vosotros, porque es posible que él haya encontrado información que tú no tienes y a lo mejor cuando oigas esa información cambias de opinión. Así que quiero que tengáis un diálogo y quiero que os aseguréis de poner en práctica lo que algunos llaman hábitos mentales, es decir, escucharos mutuamente. Y que seáis abiertos de mente. Y que sepáis que no pasa nada por cambiar de opinión. En este caso, la profesora dijo, si has cambiado de opinión, vete a ese lado de la clase. Y muchos alumnos, como habían cambiado de opinión, se fueron al otro lado de la clase, del aula. Y la profesora les preguntó, ¿por qué habéis cambiado de opinión? Y ellos lo explicaron. Para mí, realmente fue un proceso magnífico en el que la profesora lo que hizo fue guiar a sus alumnos, ayudándoles a tomar buenas decisiones, pero simplemente enseñándoles el proceso. Y ese proceso luego pues los alumnos podían explicarlo, ¿no? Y podían explicar por qué pensaban esto, por qué habían cambiado de opinión, etcétera. O sea que en estas clases los alumnos reciben información, utilizan una estructura, ¿no? Una serie de preguntas para obtener esa información y luego intentan utilizar esa información para tomar decisiones. Y recuerdo que en una clase el profesor dijo, ¿por qué no escribís una carta al gobierno explicando por qué pensáis que la energía solar es la mejor para Toledo o para España? De manera que, además de pensar, actuaran, ¿no? Esta profesora les ayudó a aprender a escribir cartas persuasivas. Todos lo hicieron, además, con mucho gusto. Todos escribieron una carta al gobierno. Pero bueno, ahora deberíamos hacer una pausa porque me parece que hay que plantearse otra serie de cosas. ¿De dónde reciben la información los alumnos? ¿De dónde viene la información que aparece aquí en esa matriz? En la mayoría de los casos era información que no tenían ya, no podían utilizar su memoria, tenían que hacer una búsqueda en libros. Sí, los libros contienen información. Aquí tenemos un libro que venden en librerías. Hubo algunos alumnos que compraron ese libro y en él se habla de la energía solar. Pero la mayoría de los alumnos lo que hicieron fue acudir a Internet para conseguir información, lo cual es muy interesante, porque en este caso la profesora les preguntó, y bueno, ¿qué habéis encontrado en Internet? ¿Y qué encontraron? Bueno, utilizaron Google, claro, como buscador de información, pusieron energía nuclear. Te aparece una lista enorme de páginas web que hablan de la energía solar, o sea que es una forma fácil de obtener información. En una biblioteca es más difícil porque hay que utilizar un catálogo, tal, pero en Google la lista te aparece en segundos. ¿Y qué encontraron al hacer esta búsqueda? Bueno, pues encontraron un montón de páginas web. Los alumnos elaboraron una lista de páginas web donde se hablaba de energía. De hecho, había algunas páginas web de las que nunca había oído hablar el profesor, como por ejemplo una página web para vegetarianos sobre energía. Esto, bueno, pues no estaba incluido en la lista y era una manera de ampliar la lista, ¿no? Utilizar la energía para esto. Y tiene que ver con comer solo verdura. ¿Cómo se puede conseguir electricidad para iluminar una ciudad comiendo verdura? Pues no está muy claro, pero bueno, es una de las páginas web que encontraron. Y encontraron cosas como esta en Internet.
Este es, digamos, el titular de una página web: energía nuclear limpia sin contaminación. Claro, eso sí no explota la central nuclear, pero claro, de eso no te hablan en esta página web. Y en este caso hablan del carbón. Es el momento de ser inteligentes y utilizar energía limpia procedente del carbón. Este tipo de información en Internet te puede hacer pensar que el carbón es algo muy limpio, ¿no? Que el hacer electricidad a partir de carbón es algo muy limpio, que no contamina. ¿Es verdad eso o no? Bueno, como profesora, esta profesora empezó a preguntarse si no podría haber un sesgo aquí, porque claro, en Internet cualquiera puede publicar lo que le da la gana y además hacerlo con mucho bombo y platillo y que parezca que es todo buenísimo, buenísimo. Pero claro, si los alumnos van a Internet con un pensamiento poco crítico, pues es muy posible que acaben con mala información, como lo que decía antes de los dinosaurios en Marte, y que incluyan esa información errónea en su matriz. Y podéis estar seguros de que, por mucho cuidado que prestes a la toma de decisiones, si la información que utilizas de partida no es de fiar y es errónea, tu decisión evidentemente no va a poder ser mucho mejor que esa información. Así que más vale que te asegures de empezar con buena información o información fidedigna y fiable. ¿Y eso cómo lo puedes hacer? ¿Cómo puedes ayudar a los alumnos a aprender a discernir si este tipo de información es fiel, si es justa, si es correcta? Bueno, está Wikipedia, ¿no? Es una posibilidad. Ir a Wikipedia, que es como una enciclopedia gratuita que contiene mucha información. Aquí tenemos una cita de Wikipedia sobre la energía nuclear. La energía nuclear es el uso de la fisión nuclear de manera sostenida, y te habla también de cuántos reactores había, en cuántos países, etcétera, etcétera. Mucha información, muchos datos. Así que posiblemente Wikipedia sea donde haya que acudir. Pero Wikipedia no se limita a decir esto, también pone esto. La enciclopedia gratuita a la que cualquiera puede contribuir información. Vosotros mismos podéis entrar en Wikipedia y dar información. Hombre, evidentemente ya sabemos que no la dejan ahí todo el tiempo si la información no es buena, pero hay un tiempo que sí que está ahí. La gente que el presidente de la Fungi Corporation. En febrero, en Estados Unidos, tenemos una fiesta, ¿no?, en la que se celebra, bueno, el día de George Washington y de Lincoln, ¿no? Es el Día de los Presidentes, es una fiesta nacional. Y no se va al colegio. Bueno, pues los profesores les piden a los alumnos que escriban un ensayo sobre uno de los presidentes, pero sin decir qué presidente. Así que este alumno fue muy listo y escribió su ensayo sobre el presidente de una corporación, la Fungi Corporation. Y el profesor le dijo: se cree que no sé nada de la Fungi Corporation y se va a poder inventar lo que le da la gana. Bueno, pues que lo intente. Los profesores también pueden buscar en Wikipedia o en Slickipedia, en este caso. Bueno, otro alumno vemos que habla con su compañero que está escribiendo el ensayo y le pregunta: ¿cómo vas? Dijo: acabo de escribir una biografía para Slickipedia. O sea, él ha escrito una biografía del presidente ficticio de esta compañía que se llama Fungi Corporation, sobre el cual está escribiendo su ensayo, su redacción, y la ha colgado en Wikipedia, o en Slickipedia, como lo llama aquí. Es interesante, ¿verdad?, esta viñeta. ¿Cómo pueden asegurarse los alumnos de que la información que obtienen es correcta? Sabemos que algunos artículos que se publican en las revistas, o la mayoría, bueno, pues son revisados por expertos, ¿no? Bueno, pues probablemente sea este el mecanismo que utilizan en Wikipedia, aunque puede que no. Pero antes de confiar en una fuente como Wikipedia, aunque lo que diga te pueda sonar bien, tienes que averiguar cómo han seleccionado la información que publican. Pero también puedes hacer otra cosa. Puedes enseñar a los alumnos a juzgar por sí mismos si una fuente es fiel y fiable
o no. Desde sus primeros años de escolarización hasta el bachillerato puedes enseñar a los alumnos para que de forma instintiva, cuando busquen información, puedan decidir si la fuente es fiel o no. Y de hecho, bueno, esto es muy importante en Internet. Hay que juzgar la fiabilidad de las fuentes de información. Esta es una fotografía de uno de los astronautas en el año 69 que llegó a la Luna, ¿no? En esta clase, un profesor estaba enseñando a sus alumnos cosas sobre el tema de la exploración del espacio. Y los alumnos, como eran muy pequeñitos, pues no sabían nada de la exploración espacial. Así que les puso un vídeo de la llegada a la Luna, todo muy dramático. Y luego les dijo, bueno, pues cuando volváis a casa esta tarde, entrad en Internet y averiguar algo sobre la llegada a la Luna. Y quiero que escribáis una redacción de una página y la traigáis mañana. Así que un alumno escribió una redacción y dijo, esto de la llegada a la Luna fue una mentira. Todo el mundo piensa que la nave de Estados Unidos llegó a la Luna y que aterrizó en la Luna, pero eso nunca ocurrió. Ha sido todo fantasía. Os voy a contar cómo lo hicieron. Y describió que eran todos actores de Hollywood los que decían que habían llegado a la Luna y que habían grabado la película en un desierto de Nevada, que se parecía a la Luna, y lo hicieron porque la NASA quería pedir más dinero al Congreso de Estados Unidos. O sea que era un poco como un anuncio promocional, como ocurre en las campañas electorales o como ocurre en los anuncios publicitarios. Y decían, esto es falso, ha sido una invención la llegada del hombre a la Luna. Esto es lo que escribió uno de los alumnos. ¿Y qué haces en un caso así? Pues puedes decir, oye, más vale que encuentres otra página web más fiable. Pero si el alumno no sabe discernir entre una buena página web y una mala, bueno, pues habrá que enseñarle a distinguir, ¿no? Y aquí tenemos una forma de pensar. Hay que pensar, organizar el pensamiento. Empecemos por las fuentes. ¿Cuál es la fuente de información? ¿Qué información es importante, que es relevante y que te diga si realmente esa fuente de información es fiable o no? La mayoría de los alumnos te pueden dar una lista. Cuando intentas obtener esta información, ¿qué tipo de datos te da? Cuando intentas averiguar, por ejemplo, si el autor de ese artículo es experto o no, ¿qué tienes que hacer? Y luego si la fuente es fiable, no fiable o incierta. A lo mejor la información pues no estás muy segura de si es fiel o no. Y hay mucha gente que dice, yo esto no sé ni de por dónde empezar. ¿Hay otro planeta más allá de Plutón? No sabemos. Hay cosas en las que hay incertidumbre, ¿no? ¿Existe Marte? Bueno, pues hay mucha información que apoya que Marte existe, ¿no? Fiabilidad de las fuentes escritas. Y esto incluye las de Internet, claro. El tema puede ser dinosaurios en Marte o lo que sea, pero hablemos ahora de algo que es un poco menos evidente. Se han encontrado gusanos gigantes en el fondo del océano. Esto apareció en un periódico. Y una serie de personas describían unos gusanos gigantes que han encontrado en el fondo del mar. 13 kilómetros de profundidad. Suena ridículo, ¿verdad? Suena un poco absurdo porque ya sabemos lo que son los gusanos. Son esas cosas gelatinosas. Todos hemos tenido experiencia con el agua y bueno, esto de levantar el agua es muy pesado, ¿no? 13 kilómetros de agua. Eso pesa mucho. Entonces, ¿cómo pueden esos gusanitos sobrevivir sin resultar aplastados por tanta agua? Uno pensaría que esto es ridículo, pero fijaros, seamos un poco abiertos de mente, porque sabemos que se han hecho grandes descubrimientos científicos que, bueno, en su momento inicialmente parecían ridículos, ¿no? Vamos a ver. Primero, utilicemos un organizador gráfico para enumerar una serie de preguntas. Preguntas sobre la fiabilidad de la fuente de información. En este caso, ¿cuáles son las cosas que nos interesa averiguar? Como hicimos antes cuando hablábamos de automóviles o de cereales. A ver,
elaboramos una lista de preguntas. ¿La gente que dice que ha visto gusanos está borracha o no? Esa sería una pregunta. ¿Qué tipo de vehículo utilizaron para bajar al fondo del mar? Etcétera, etcétera. Todas esas son preguntas que seguro que se les ocurren a los alumnos, ¿no? Se elabora una larga lista de preguntas, a la derecha se categorizan. Las categorías que se suelen utilizar son preguntas sobre el autor, o sea, algo organizado y sistemático. Autor, estilo de escritura, cómo se ha conseguido esa información, o si hay otro tipo de información que pueda apoyar o ir en contra de la información. Y esto se puede hacer con cualquier cosa, ¿verdad? Se puede hacer sobre, por ejemplo, la pregunta de si estamos sentados en un auditorio o no, pero eso sería una tontería. Pero hay otros casos en los que no es ninguna tontería. Muchas de las cosas que aparecen en Internet, pues interesa plantearse si realmente son de fiar o no. A ti te interesa tener un cierto nivel de confianza sobre si esa información es fiel o no. Y para eso obtienes información adicional, como por ejemplo quién es el autor, en qué se especializa, etcétera, etcétera. Y al final, pues se hace una especie de lista de comprobación, como la que vemos aquí. Este tipo de diapositivas os las daremos luego, y he pedido que esta en concreto se traduzca al castellano. Pero aquí pone el autor, quién es el autor, hay una casilla sobre los antecedentes, etcétera. O sea, los antecedentes del autor, su trabajo, profesión, si es una persona que tenga algún tipo de sesgo relacionado con el tema en cuestión o si tiene algún interés especial. Es posible que, bueno, pues que sea el dueño de una fábrica donde se hacen gusanos de plástico y le interese venderte gusanos. Luego, donde publicó el artículo, la reputación de esa publicación, cuándo se publicó, si es del año 1820, pues claro, o si es del año 2006, pues va a ser diferente. ¿Y qué género? Es posible que sea una revista sobre ciencia ficción o que sea una revista científica de fiar. O sea, todo esto es importante. Y luego la fuente de información. ¿Ha sido el autor el que ha observado esos gusanos? ¿Te explica cómo realizó esa observación? ¿Ha sido gente que simplemente ha visto por una ventanita durante un segundo esos gusanos o los han visto durante más tiempo? ¿De dónde se han obtenido esas informaciones? ¿La fuente es de fiar o no? Quizá la persona que escribió el artículo, bueno, pues recibió esa información de gente como tú, ¿no? ¿Y tú realmente eres de fiar? Bueno, espero que sí, por cierto. Bueno, corroboración. Esto se utiliza como lista de comprobación o checklist en inglés y se utiliza este tipo de organización. Aquí se ponen las fuentes, las preguntas y, bueno, así se juzga si es de fiar, si no es de fiar o si hay incertidumbre en cuanto a la fiabilidad. Esa noticia sobre los gusanos gigantes. Bueno, aquí vemos una serie de preguntas. ¿Cuándo se publicó el artículo? ¿Qué fama tiene esa publicación? ¿Qué experiencia o especialización tiene el autor del artículo? Y luego el profesor o la profesora, bueno, pues se da cuenta de que los alumnos no van a saber de dónde obtener esta información. Y lo que hace, en este caso, fue darles el artículo. ¿De dónde venía este artículo? Del National Geographic, de la revista National Geographic, que podéis encontrar en Internet, además. Encontraron el artículo, el increíble mundo de los arrecifes en el fondo del mar. Y aquí, bueno, pues los alumnos pueden entrar en el artículo y lo que quería el profesor era, bueno, que aprendieran los alumnos a conseguir información a partir de índices. Biología marina. Robert Ballard es el autor del estudio. Sí, él es uno de los estudios. ¿Qué experiencia, qué especialidad tiene? Bueno, pues es geólogo marino, no es conductor de taxi, es un biólogo marino, o sea que sabe de lo que habla. Y así los alumnos obtienen información y van rellenando estas casillas. Y observad que se publicó en noviembre del año 79 en el National Geographic. Eso se le da un signo de más, ¿no? Algo positivo. El National Geographic es una revista que tiene fama de publicar buenos artículos sobre exploración y descubrimiento. Así que, signo de más. Si seguimos, bueno,
Si todos son signos positivos, eso significa que es fiable, ¿no? Si hay algunos signos negativos, pues habrá que tomar una decisión y saber qué pesa más. ¿Y dónde pueden conseguir más información los alumnos? ¿Dónde pueden obtener información sobre cómo se realizaron esas observaciones? Pues en el mismo artículo te hablan de ello, por ejemplo. Aquí vemos un dibujo que incluyeron en el artículo sobre el dispositivo sumergible que utilizaron los observadores para ir al fondo del mar. Y vemos que tiene ventanas. Recuerdo que un alumno de la clase dijo, no puede ser un submarino, los submarinos no tienen ventanas. Pero luego, al encontrar este dibujo, vemos que tiene ventanas, que tiene cámaras. Es un dispositivo bastante sofisticado. Y eso hace que uno pues tenga mayor confianza en el sentido de que la información publicada probablemente va a ser muy exacta, muy fiel. Así que, bueno, los alumnos rellenan estas casillas y al final vemos que todos son signos positivos, con lo cual llegan a la conclusión de que la fuente de información es fiable. Interesante, ¿verdad? Pensad dentro de 2 semanas yo me voy a reunir con de pronto me encuentro con mi viejo amigo en la calle de Toledo, una calle de Toledo. Oye, no te veo desde hace mucho tiempo. Ah, no, pues yo estoy muy bien, mi familia también. ¿Cómo está la tuya? Ah, pues bien también. Y luego me acuerdo, le digo, oye, por cierto, ¿sabías que hay gusanos gigantes en el fondo del mar? Y mi amigo va a decir, pero qué tontería, qué absurdo. ¿Cómo te has enterado de eso? Entonces digo, no, es que lo he leído en un artículo del National Geographic del año 79. Y los autores son científicos muy distinguidos. Bla, 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 bla. Y tú me dices, bueno, pues es posible que sea de fiar esa información. Es una manera de enseñar a los alumnos de que cuando se decanten por algo, bueno, que se decanten por eso, pero sabiendo por qué y por qué se fían de esa información. Eso quiere decir que tienen que saber responder a las preguntas que les puedan plantear al respecto. Esta pequeña lista de comprobación es sumamente versátil. Lo que me dijo el profesor de esta clase fue que, bueno, esto era algo que los alumnos podían utilizar para comprobar cualquier cosa, no solamente ese artículo de los gusanos gigantes. De esta manera los alumnos se dan cuenta que es importante saber si la información es fiable, la que obtienen en Internet, y han desarrollado una forma de hacerlo, de comprobar la veracidad y la fiabilidad de la información. Y saben que si no pueden responder a esas preguntas, pues no van a poder dar una respuesta veraz. No van a poder decir con certidumbre que esto es así o asá. Esto es muy interesante porque se trata de una habilidad que vale durante toda la vida. Y vemos cómo, a partir de una clase sobre fuentes de energía, pues se puede desarrollar una habilidad no solo para tomar decisiones, sino también para saber si algo es de fiar o no. Y esto se puede utilizar en cualquier momento. Puede ser algo que los alumnos pueden utilizar en cualquier momento en que reciban información de Internet. Y me parece que es algo estupendo. Así que me gustaría llegar a una conclusión. Aquí tenemos algunas alumnas muy contentas que parece que han averiguado todo lo que tenían que averiguar. Esto es una escuela de Benidorm, de un colegio de Benidorm. Y lo que quiero decir es que lo que ha hecho este profesor o esta profesora tiene un enorme potencial y permite mejorar el pensamiento y el aprendizaje. Y hay un ejemplo que os puedo dar. Mira, esto es el bombardeo de Hiroshima. Bueno, en realidad es la bomba de Nagasaki. Los alumnos se convirtieron en el presidente Truman y tuvieron que decidir cuál era la mejor manera de poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Una actividad muy parecida, utilizando un organizador gráfico diferente, donde las opciones están al mismo nivel que las consecuencias, y se les pedía que recabaran información. Por un lado, que demostraran el bombardeo
hacer bombardear, negociar con los japoneses, utilizar un bombardeo convencional, una bomba atómica, invadir Japón, las distintas opciones para poner fin a la Segunda Guerra Mundial. ¿Hay alguna opción mejor que la bomba atómica? Bueno, pues se les pedía que recabaran información. Y aquí vemos cómo consideraban una de estas opciones, invadir Japón. Una de las consecuencias es que va a haber muchas muertes estadounidenses y por lo tanto eso habla en contra de la invasión. ¿Pero es así realmente? ¿Podemos apoyar esto con pruebas? Bueno, es algo probable, poco probable o incierto el que vaya a haber muchas muertes. En la Primera Guerra del Golfo la gente pensaba que 25.000 americanos iban a morir, cuando solamente murieron 250 personas, o sea que la predicción fue errónea, fue equivocada. Bueno, los alumnos lo que tienen que hacer es buscar información. Aquí tenemos un resumen. Esto aparece en una nota de un militar japonés a otro diciendo sobre la invasión: sabemos por dónde van a intentar invadirnos los americanos, por la zona sur de Kyushu, y estamos preparados para recibirles. Tenemos 600 aviones preparados para contraatacar a los americanos, etcétera, etcétera. ¿Y qué tipo de aviones son? Bueno, pues son, no son aviones, son barcos a motor llenos de dinamita. El equivalente a un avión kamikaze, pero en forma de barco, que lo que hace es, pues chocar contra otro barco y hundirlo. Los americanos pensaban llegar con 200 vehículos, 200 barcos en los que iban a llevar a sus tropas a Japón. Y los japoneses tenían 600 barquitos de este tipo llenos de dinamita, o sea que iba a morir mucha gente, ¿no? ¿Hasta qué punto es esto fiable? Sabéis que durante las guerras hay mucha propaganda, ¿no?, que utiliza el enemigo para intentar convencer a la otra parte de que, que se rinda, ¿no? Había una mujer que se llamaba la Rosa de Tokio que se dedicaba a enviar propaganda a las tropas americanas. Por lo tanto, hay que averiguar si esto es fiable o no, si esto es propaganda o no. De hecho, vieron que era fiable esta información. Puede que haya una manera de enseñar a los alumnos cómo buscar y obtener información fiable en Internet sin por ello renunciar al objetivo de tener una clase que piensa. De hecho, se puede promover la capacidad de pensar de los alumnos utilizando Internet, pero me gustaría plantear una pregunta y la dejo ahí colgando para que vosotros la respondáis. Yo creo que los alumnos, cuando colaboran en clase, eso es muy importante y es algo que forma parte de ese nuevo estilo de educación, el trabajar en grupo. Y eso no se puede duplicar, el valor que tiene el aprendizaje colaborativo de una manera eficaz y efectiva a través de una enseñanza totalmente electrónica. Pues quizás sí, porque existe Skype, existen muchas cosas, pero pensad por un momento, pensad en cómo sería el intentar dar todas las clases, todas las materias electrónicamente, cursos online, todo online. Bueno, eso significaría que muchos profesores se quedarían sin empleo y a lo mejor algunos serían contratados para diseñar estos cursos. Pero ¿cómo se puede hacer esto de manera colaborativa? ¿Cómo se puede enseñar a los alumnos a colaborar cuando se enseña de manera electrónica? Pensadlo. Y hay muchas otras preguntas que uno se puede plantear con respecto a Internet, porque, por ejemplo, ahora niños muy pequeñitos tienen acceso a información que antes no podían obtener, o que les resultaba muy difícil, información que puede ser muy influyente en su vida, ¿no?, que puede ser propaganda o no. ¿Cómo podemos ayudar a los alumnos a utilizar Internet de manera responsable? Es difícil, es difícil lograrlo, pero es un reto al que nos tenemos que enfrentar. Y hay otros retos que tienen que ver con cómo sustituir los medios electrónicos con cosas tradicionales como clases presenciales o libros de texto. No es fácil, Bien, pues eso es todo lo que quería contaros. Espero que os haya resultado de interés.
Y supongo que tenéis ahora que hacer preguntas, ¿o qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? Me temo que nos hemos quedado sin tiempo para preguntas. Lo que haremos será, bueno, hacer las preguntas por escrito y nos las puedes contestar por internet, ¿vale? Muy bien. Muchísimas gracias. Hey, let me shake your hand. Can I tell them your secret about the antiques? Oh, you did? Can I tell them? You can tell 'em. No, le decía al doctor Schwartz que si le podía contaros su secreto. Hablando de expertos, él es un experto anticuario, comercia con antigüedades y está especializado en cerámica, pottery and ceramic. Yes. ¿Yeah? Así que nada, si queréis preguntarle cosas, aquí tenéis una fuente muy fiable para hablar de esas cosas con él. Tell 'em about old books too.